Bueno, nos quedan por ver dos temas en esta unidad que son pureza de los reactivos y rendimiento de las reacciones. Muchas veces cuando van a realizarse reacciones en el laboratorio, incluso en las industrias, nos encontramos con que los reactivos que vamos a usar no son 100% puros. Eso es muy común porque no siempre pueden extraerse los reactivos de la naturaleza o de las fuentes en los cuales se encuentran de forma totalmente pura. Y muchas veces los métodos de purificación encarecen muchísimo a esos productos, entonces se trabaja con productos que no son tan puros como 100%. ¿Qué pasa? Por supuesto, uno tiene que saber cuál es la pureza de los reactivos para poder hacer los cálculos, porque no es lo mismo trabajar con un reactivo 100% de pureza, que uno sabe que todo es ese reactivo, a trabajar con un reactivo que tenga menor pureza. Por supuesto, vamos a obtener menor cantidad de producto en relación a la pureza que tengan el o los reactivos. En este caso, como nosotros ya veníamos trabajando con el ejemplo de la reacción del zinc para producir, con el ácido sulfúrico para producir sulfato de zinc, vamos a ver sobre ese mismo ejemplo qué pasaría si el zinc, el reactivo principal, que además era el reactivo limitante, ya lo habíamos encontrado, tuviera un 85% de pureza. La pregunta que nos hacen es cuál será la masa que realmente reacciona, entonces, y entonces en base a eso, cuál será la masa de sulfato de zinc que se obtiene. Nosotros ya habíamos calculado en este problema que el reactivo limitante era el zinc. Por lo tanto, para hallar, para hallar la cantidad de zinc que reacciona, lo único que voy a hacer es aplicarle el factor de pureza, que es este 85%, que no es ni más ni menos que multiplicar los 7 gramos de zinc por 85 y dividirlo por 100. Eso me da 5,95 gramos de zinc. Quiere decir que yo en realidad peso 7 gramos, estoy pesando los 7 gramos, pero sé que realmente hay 5,95 gramos de zinc. El resto son impurezas que no van a reaccionar durante esa reacción química. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo una cantidad menor de zinc que va a reaccionar. Entonces ahora me voy a preguntar, ¿qué va a pasar con la cantidad de sulfato de zinc que voy a obtener? Y seguramente entonces va a ser también menor. Nosotros ¿cómo vamos a calcular eso? Con el mismo factor de conversión que antes. El factor de conversión, lo habíamos sacado de la reacción del zinc con el ácido sulfúrico para dar sulfato de zinc. Y ese factor de conversión decía que 65,4 gramos de zinc son capaces de producir 161,4 gramos de sulfato de zinc. Mis 5,95 gramos que tengo ahora, ¿cuánto sulfato de zinc producirán? 14,7 gramos. Evidentemente, este resultado es menor a lo que nosotros habíamos obtenido antes. ¿Por qué marcamos acá el factor de conversión? Para recordar que en realidad este factor de conversión no cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos mirando una reacción, la reacción ocurre más allá de cuál sea el rendimiento o cuál sea la pureza de los reactivos. Esta es la reacción original, ¿verdad? Zinc más ácido sulfúrico para dar sulfato de zinc e hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Esta relación de masas que me dice cuál es la relación estequiométrica entre reactivos y productos se conserva. No importa cuál sea la pureza de los reactivos ni cuál sea el rendimiento de la reacción. O sea, esta relación de masas entre reactivos y productos se conserva. Por lo tanto, con esta relación yo armo los factores de conversión que necesite, como en este caso, para hallar la cantidad de sulfato de zinc, bueno, que en el caso anterior con los 7 gramos de zinc, si eran totalmente puros, nos había dado que podíamos obtener 17,3 gramos de zinc.
Ahora, en este caso, al hablar de pureza, bueno, nos fuimos muy atrás, vemos que obtenemos menor cantidad. Obtenemos 14,7 gramos de zinc simplemente porque nuestro reactivo no era totalmente puro. Es decir, esos 7 gramos de zinc que nosotros teníamos, en realidad contenían 5,95 gramos de zinc. Entonces, evidentemente, la cantidad de sulfato de zinc que obtengo es menor. Pero por supuesto es muy importante destacar que los factores de conversión no cambian, porque la reacción sigue siendo la misma. La relación estequiométrica entre reactivos y productos es exactamente la misma. Otro concepto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y que se da en muchísimas reacciones por distintos factores que afectan a las reacciones, porque aparecen otros productos de reacción, porque hay cambios de temperatura, etcétera, es que las reacciones tampoco suelen darnos el 100% de lo que uno calcula. Es decir, uno hace el cálculo estequiométrico, conoce la reacción y dice, bueno, con esta cantidad de reactivo voy a obtener tanto producto, pero cuando va al laboratorio y cuando va en la industria a realizar eso, probablemente la reacción no nos dé lo que nosotros esperamos. Entonces aparece otro concepto que hay que tener en cuenta que se llama rendimiento de la reacción. Por ejemplo, nos podría haber pasado, siempre para este mismo ejemplo, de la reacción del zinc con el ácido sulfúrico, que se obtuviera esta cantidad de sulfato de zinc. Entonces, que nos preguntaran cuál ha sido el rendimiento de la reacción. Para calcular rendimiento, uno va a contar con dos valores. El valor real o experimental, que es justamente lo que uno halla en el laboratorio, y el valor teórico. Esa relación multiplicada por 100 es la que me va a dar el rendimiento de la reacción, que lo vamos a sacar en porcentaje. Por eso se llama porcentaje, o sea, rendimiento porcentual sería. En este ejemplo, bueno, aclaremos de nuevo, les aclaro lo que es cada cosa. El valor real es el que obtengo experimentalmente. En este caso, me dicen que se obtienen 15,6 gramos de sulfato de zinc. Ese sería el valor experimental. Mientras que el valor teórico es el valor que nosotros habíamos encontrado ya utilizando la estequiometría de la reacción, en la cual habíamos visto que con los 7 gramos de zinc deberíamos haber obtenido 17,3 gramos de sulfato de zinc. Este valor es un valor teórico, porque es un valor que yo obtuve haciendo cálculos, en un papel, en el pizarrón, con la calculadora. Eso es un valor teórico. Voy al laboratorio y no obtengo ese valor. Obtengo, por ejemplo, en este caso, menos 15,6 gramos de sulfato de zinc. Entonces, eso me permite calcular cuál es el rendimiento de esa reacción. Entonces, como valor experimental ponemos 15,6, el valor teórico es 17,3, multiplicamos por 100 y me da que esa reacción en realidad tuvo un rendimiento de un 90%. Esto es otra cosa importante a tener en cuenta entonces en la estequiometría de las reacciones. Nos vamos a encontrar entonces con problemas en la guía de problemas, que este tema corresponde a la guía número 3, con problemas en los cuales aparezcan también estos conceptos, la pureza de los reactivos y o el rendimiento de la reacción o ambos. Así que con esto que finalizamos acá, tenemos para poder resolver la siguiente guía de problemas.